nos encontramos con el doctor Gustavo Country. Él es de Soluciones Naturales de México. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por No, de esta nada. entrevista que vamos a tener el día de hoy. Nos han estado preguntando nuestros lectores cuál es la importancia de esta nueva tendencia en cuanto a las alternativas de salud que pueden tener ellos. Y vamos a empezar con la primera pregunta, doctor. ¿Cuáles son los trastornos o enfermedades inmunológicas más comunes que trata en su práctica médica? Cuéntenos un poquito. Y antes que nada, agradecerle la invitación. Buenos días para todos. Y bueno, sí, les comento, las principales enfermedades inmunológicas con las que trabajamos son, por un lado, lo que son las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias es cuando el sistema inmunológico está débil, cae y nos hacemos más proclives a enfermedades oportunistas, es decir, a virus que normalmente no nos causarían ninguna enfermedad, virus o parásitos o bacterias que generalmente no son infectivas, digamos, pero cuando estamos con las defensas muy bajas, esto hace que suframos alguna enfermedad. Y por otra parte, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son patologías donde el sistema inmunológico de alguna manera falla, para decirlo de manera sencilla, y no reconoce a nuestros propios componentes, digamos, y entonces se produce una reacción inmunológica como si fueran componentes externos y se producen enfermedades bastante serias que no tienen una cura y que pueden afectar mucho la vida hasta llevar a la muerte del paciente. Algunos ejemplos son la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso, la diabetes tipo 1. Son todas enfermedades, entre muchas otras, ¿no? Donde nuestro sistema inmunológico falla y nos ocasiona una enfermedad que realmente no tiene hasta el momento una cura definitiva. Doctor, y en este caso, bueno, en los 80s, 90s teníamos la tendencia a pensar de que este tipo de enfermedades se daban en personas ya adultas, en personas ya por arriba de los 50, 60 años. Cuéntenos un poco cómo ha ido evolucionando estas enfermedades, porque de repente vemos casos de personas muy jóvenes, incluso niños. ¿A qué le atribuye usted esta tendencia? Las enfermedades autoinmunes específicamente, de acuerdo a cada una de ellas, tienden a empezar alrededor de los 30, 40 años en general, pero sí hay presentaciones juveniles, la artritis reumatoide juvenil, la diabetes tipo 1, que también se presenta eh, en niños y adolescentes, son enfermedades que aparecen eh, durante la niñez y la adolescencia. Son características propias de las enfermedades. Yo creo que lo que ha mejorado mucho es el diagnóstico y entender mejor las diferentes patologías. No, y bueno, hay una incidencia alta porque muchas veces estas enfermedades, más allá de que tienen ciertos componentes genéticos, hay una cierta predisposición genética, pero no es toda la genética, sino que realmente hay factores ambientales que afectan la mala alimentación, el sedentarismo, y todo eso va generando una reacción inmunológica, una inflamación crónica que se va observando a lo largo de la vida del paciente. Pero bueno, hay enfermedades donde justamente tienen esa característica de aparecer en la niñez y adolescencia y otras que se presentan en el adulto y en las personas de mayor edad. Sobre todo la mayor incidencia generalmente se da por encima de los 50 o 60 años, generalmente. Ok, muy bien, doctor. Hablaba usted ahorita de pruebas y de los diagnósticos. Ahorita, ¿cuáles serían las pruebas pues más exactas o que se aproximan más para hacer un buen diagnóstico y que el paciente pues empiece a tratar este tipo de enfermedades? Generalmente las pruebas, por lo menos para intuir de qué estamos hablando, vienen por un lado a partir de la clínica, ¿no? De la clínica, de los síntomas que presenta, y luego las pruebas son bastante sencillas, porque con una biometría hemática podemos saber por lo menos
la distribución de los leucocitos, de los glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa del organismo. Y también hay otras pruebas muy sencillas, como por ejemplo es la velocidad de sedimentación globular, que es una prueba que nos sirve para ver el grado de inflamación del paciente. También hay otras pruebas como son el proteinograma, que nos sirve también para ver cómo se distribuyen las proteínas de la sangre, digamos, del suero, que serían, por ejemplo, la albúmina y sobre todo las que más vemos en este caso son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y ahí veríamos realmente si los niveles de anticuerpos son normales o no. Luego, de acuerdo al síntoma, podemos ir a otras pruebas más específicas, algunas pruebas eh, que tienen que ver con anticuerpos, evaluar ciertos anticuerpos específicos para determinadas enfermedades, y algunos otros como son el factor reumatoide, antígenos antinucleares, que son pruebas, si se quieren, un poco más específicas, pero ahí vamos viendo de acuerdo a la sintomatología. Es decir, por ejemplo, el lupus, si sospechamos lupus, le pedimos antígenos antinucleares y vemos que están en niveles muy altos y ahí confirmamos la enfermedad. Ok, muy bien, doctor. ¿Cómo puede el paciente darse cuenta o tener sospechas que tiene cualesquiera de este tipo de enfermedades? Por ejemplo, es muy común que el cansancio o agotamiento o que se me cae el pelo o que presento cierta sintomatología que no presentaba el año pasado o hace 2 años y los doctores lo achaquen. Es estrés, es cansancio, es por la edad. ¿Cómo puede un paciente pedir este tipo de recomendación, doctor? En estos casos, sí, es muy común. La gente, bueno, a medida que vamos em, creciendo en edad, ¿no? Tenemos mayor cansancio, más problemas, digamos, en general. Y esto se da por una situación que tiene mucho que ver con los hábitos. La prevención para mí es lo más importante, tener unos buenos hábitos alimenticios, tratar de reducir el consumo de grasas saturadas, sobre todo ultraprocesados, productos ultraprocesados. Hay que tratar lo menos posible de comer productos elaborados con muchos ingredientes y muy procesados, porque este es uno de los factores principales para que se desarrolle un síndrome que llamamos síndrome de inflamación crónica. Y esto lamentablemente es una epidemia silenciosa que tenemos en general prácticamente todas las personas cuando a partir de los 30, 40 años, que empezamos a tener una inflamación que no es posible detectarla porque el paciente no siente ningún síntoma en general y tampoco hay pruebas que puedan evaluarla porque no se alteran tanto ciertos los marcadores bioquímicos. Y entonces lo que pasa ahí es que empezamos a tener este síndrome de inflamación crónica que nos va a generar enfermedades por lo general degenerativas. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, depresión, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Todo esto es muy lento y lo ideal es tratar de hacer una propuesta preventiva, ir al médico y plantearle esto del cansancio, esto todo tiene que ir de la mano para poder revertirlo con los hábitos y también con ciertos suplementos alimenticios. Por eso nosotros acuñamos el término de medicina biológica, que es una medicina que ayuda a la biología del organismo en general y lo que hace es mejorar la función del organismo e inhibir esta inflamación crónica, que es en general el principal desencadenante de todas estas enfermedades. Nos puede tocar cualquiera de estas enfermedades si realmente no tenemos una visión más preventiva a partir si es posible, a partir de los 20, empezar a comer mejor, hacer ejercicio, dormir mejor. Pero si no lo hace uno porque uno piensa que a esa edad piensa que va a vivir siempre y que nunca va a tener problemas de salud. Pero a partir de los 30, 40 años conviene
ir a ver a algún profesional que se dedique más a la medicina biológica, porque hay médicos, lamentablemente muchos médicos no le prestan atención a la prevención, y justamente dice es cuestión de la edad, uno va envejeciendo y todo, pero uno puede ir pasando los años y sentirse bien, tener una buena salud, no solamente prolongar la vida, sino agregarle más vida a los años que uno tenga. Y esto tiene mucho que ver con justamente estos hábitos para poder evitar la inflamación crónica, que justamente va a ser la que nos va a generar una gran variedad de enfermedades que a la larga va a hacer que nuestra vida no solamente sea más corta, sino que sea de peor calidad. Claro, doctor, porque estar ya, tener algunos años o ser mayor de edad no significa que uno forzosamente tenga que estar enfermo. ¿Es No, correcto? claro. Sí, Este, así es. bien, doctor, Y usted el nos tema de la menciona. medicina, Ujú. perdón, el Adelante, tema de la adelante. medicina es muy importante pensar que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino que es hacer que uno esté bien, digamos, que uno pueda de alguna manera prevenirla. Entonces, mantener la salud o promover una vida saludable tiene también que ver con hábitos que tiene que tener la persona, y obviamente puede ser ayudado por un profesional, un médico, un terapeuta, alguien que esté familiarizado con este tipo de cosas y que tenga una visión más preventiva. Muy bien, doctor. Usted nos habla de prevención, nos habla de mejorar nuestros hábitos y nos habla también de medicina biológica. En este Exacto. mercado donde abundan los suplementos alimenticios, estas otras pues alternativas de medicinas más que se acercan más a la tradicional que le llaman, que son con base en hierbas, nosotros como pacientes, ¿cómo podemos identificar una buena alternativa que nos ayude a complementar estos hábitos que usted nos menciona, pues este ejercicio? ¿Cómo podemos identificar qué suplementos o qué alternativas nos pueden ayudar a nosotros a mantener mejor nuestro estilo de vida y sobre todo nuestra salud? ¿Algunos tips o recomendaciones que ustedes nos recomienden? Sí, básicamente hay que tratar de ver primero la información que da. Es difícil discriminarla para una persona que no tiene una preparación científica, porque muchas veces tienden la gente a buscar este tipo de cosas, pero encuentra en el mercado una gran variedad, cosas que como no está regulado como tal, el mercado de los nutracéuticos, suplementos alimenticios, no está regulado como tal. Hay mucho producto que no es de calidad. Ese es un problema. Lo que hay que tratar de buscar es información concreta, con bases científicas, con profesionales que hablen claramente, y desconfiar de cualquier producto que sirva para todo. Es decir, lamentablemente no hay un producto que sirva para todo. Tenemos una serie de productos que pueden ser algunos de origen animal, otros vegetal, como te comentaba, pero no existen los productos que sirvan para todo, y un producto, una píldora que nos va a dar la vida eterna, salud permanente y todo, no. Tiene que ver, como decía, con los hábitos, pero también con suplementos alimenticios que realmente sean eficientes y que sirvan a, a los pacientes para mejorar su salud. Lo ideal es contar con alguien de confianza que realmente le pueda acercar este tipo de productos, porque lamentablemente, como decía, no se controlan adecuadamente y tenemos una invasión de muchos productos que a lo mejor son de dudosa calidad. Doctor, y en este sentido, ¿cuál es la recomendación para poder tomar los suplementos? Por ejemplo, si una persona ya se decidió a tener un buen estilo de vida y mejorar su salud y todo eso, de repente los médicos nos dicen, ¿sabes qué? Las vitaminas se toman, no sé, por 20 días o 30 días descansas y luego vuelves a tomar. En este tipo de suplementos es lo mismo, también se tendría que el organismo descansar en la toma de estos medicamentos o pudiera ser por siempre o cómo es. En general, el tipo de productos que nosotros trabajamos son productos que
no necesita un descanso, porque no hay dosis tóxicas. Realmente las dosis que trabajamos son dosis fisiológicas que lo que hacen es ayudar al organismo y uno puede usarlo permanentemente. Si uno quiere descansar, porque a veces uno se cansa de tomar algo, sí puede hacer el descanso o hacer, por ejemplo, en alguno donde sabemos en el invierno, luego estamos por entrar en verano, pero en el invierno somos más proclives a que nuestras defensas bajen y por lo tanto podemos sufrir infecciones respiratorias, por ejemplo, por diferentes virus. En ese caso nosotros podemos tomar antes de que, de que venga esta etapa 3 meses un producto y ahí ya estamos reforzados como para poder tolerar mejor y no sufrir infecciones. Y esto hacerlo a lo mejor 2 o 3 veces al año. Muy bien, doctor. Ya por último, tenemos aquí otra pregunta. Nuestra última pregunta es, ¿cómo se está abordando los desafíos actuales en el campo de la inmunología, como la resistencia a los antibióticos, que de repente te dicen, no, pues sabes que esta infección ya no te la podemos controlar porque tomaste medicamento de venta libre o no te estás tomando los antibióticos pues cada hora, ¿no? Como se recomendó. En este sentido, ¿cómo están ustedes enfrentando este desafío y cómo se están comportando estas enfermedades infecciosas, pues que son así como que emergentes, doctor? Sí, lo que nosotros hacemos y consideramos es básicamente que no hay que abusar del antibiótico. El antibiótico es útil en determinadas circunstancias, pero hay que utilizarlo el tiempo necesario, la dosis necesaria y además el antibiótico de la generación necesaria, porque a veces tomamos antibióticos, digamos, de segunda, tercera, cuarta generación, cuando en realidad con una simple penicilina podríamos tratar una infección. Y esto es lo que complica sobre todo esto y además la automedicación. Ante cualquier dolor de garganta, ante cualquier resfrío, vendramos al antibiótico. Y entonces esto es lo que genera más resistencia. Afortunadamente, fuera de lo que es de las instituciones hospitalarias, la resistencia es relativa, no es tan complicada manejarlo, pero yo creo que sí tenemos que partir de antibióticos más sencillos y fundamentalmente reforzar el sistema inmunológico. El reforzamiento del sistema inmunológico hace que muchas veces no necesitemos el antibiótico, igual hay que evaluarlo, ¿no? Cada caso, pero muchas veces con un reforzamiento del sistema inmunológico, porque a veces pensamos que nuestro sistema inmunológico está muy bien, pero en realidad con toda la vida actual que nos lleva un poco a comer estos ultraprocesados, a ser sedentario y el estrés, que es muy importante, esto hace que nuestras defensas estén bajas de alguna manera. Y entonces hay que reforzar el sistema inmunológico y lo podemos hacer a través de ciertos suplementos, como factor de transferencia, como los biopéptidos de timo, que nos ayudan a tener el sistema inmunológico fuerte como para no necesitar antibióticos en todos los casos, digamos, y mucho menos abusar de ellos, que es el problema que vamos a tener seguramente en el futuro por el abuso de la automedicación, la resistencia, la alta resistencia antibiótica que está apareciendo fundamentalmente en instituciones hospitalarias, más que nada, pero que hay que tener en cuenta para el futuro. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho su información y sobre todo su tiempo. ¿Algo más que usted considere oportuno destacar de esta entrevista? Bueno, sí, y justamente que dentro del arsenal que tenemos en la medicina biológica, más allá de los hábitos que les mencionaba, que para mí son fundamentales para empezar nomás, tenemos posibilidades de brindar suplementos, fundamentalmente suplementos, algunos de origen vegetal, como la moringa, como la cúrcuma, como la espirulina, y otros que son de origen animal, que son los biopéptidos, que es una de las principales líneas que trabajamos nosotros, y que yo aplico desde hace más de 30 años, es la que yo más conozco, que nos puede servir para prevenir y para tratar múltiples enfermedades, y las enfermedades autoinmunes, fundamentalmente, podemos tratarla muy bien a través de estos biopéptidos que nos van a ayudar a reeducar el sistema inmunológico para que podamos tolerar nuestros propios antígenos de manera de poder revertir, no curar porque esas enfermedades nunca se curan, pero revertir
las enfermedades autoinmunes y que la persona tenga una vida normal. Doctor, una última pregunta que me surgió de este comentario. ¿Qué tan favorable o qué tan recomendable es que los usuarios hagan este tipo de combinaciones? Por ejemplo, usted mencionaba la planta de la moringa y por ahí otras plantas. ¿Qué tan favorable es que diga, me estoy tomando este suplemento en la mañana, el de la moringa, en la tarde el otro suplemento y en la noche el otro suplemento? ¿Qué tan sano es hacer esa combinación? ¿No hay como una reacción entre este tipo de medicamentos, una reacción adversa, por ejemplo? Podría haber en algunos casos, sabemos que siempre hay extractos vegetales que pueden tener efecto contrapuesto. Hay que informarse bien y combinar, por ejemplo, como decía, moringa con cúrcuma, no hay problema porque sinergizan de alguna manera. Pero por ahí hay otras que son de mayor complejidad y que pueden tener efectos contrapuestos. Eso hay que analizarlo bien y tratar de estar asesorado por alguien que más o menos sepa y qué objetivo buscamos, porque no es tomar cualquier cosa porque sí, sino porque, bueno, estamos buscando un determinado objetivo. Y para eso el asesoramiento eh, es lo mejor. Nosotros podemos asesorarlo en cada caso, qué es lo que uno busca, si uno quiere preventivamente, si uno tiene alguna enfermedad, podemos asesorarlo adecuadamente. Y qué mejor que un médico, ¿verdad, doctor? Qué mejor que sea un médico que te esté recomendando este tipo de Por productos. supuesto, sí, claro. Tiene que ser una persona que conozca de salud, que esté informado y que esté informado fundamentalmente de los fundamentos científicos y de por qué funcionan para poder entender mejor y para poder ayudar mejor al paciente. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por su información. No, 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 gracias a usted por la Hasta, invitación y bueno, un saludo para todos. hasta pronto. Hasta luego.